Hola pasteleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de pastelería. Para las nuevas personas que están por aquí, yo soy Cris y al día de hoy voy a hacer un pan por primera vez, las conchas mexicanas o el pan dulce mexicano. Lo voy a hacer con la manera que yo siempre les enseño a ustedes en el proceso de hacer la masa. Si de repente lo hacen diferente, ustedes me lo cuentan en los comentarios. Si de repente, no sé, hice algo mal, pues es la primera vez que lo hago. Y también a la hora de hacer el diseño de las conchas también tenía miedo de no romper el pan. Entonces espero que lo haya hecho bien, que te guste. Y los ingredientes con las cantidades están en la descripción del video o al final del video. Primero en un bol agregué la leche que está templada, un poquito del azúcar de la receta. Yo estoy utilizando esta azúcar porque es la que tengo ahorita, pero tú utilizas azúcar normal y la levadura seca. Y bueno, la revolví y la dejé a que se activara. Ya que se activó, terminé de agregar el azúcar. Revolví bien. Agregué el huevo y la esencia de vainilla. Y seguí mezclando muy bien. Ya que esté bien mezclado, agregué la mantequilla y toda la harina. Esta es una mezcla que es bastante pegajosa. Recuerda conocer bien la harina que estás trabajando para saber si absorbe bien. Cuando yo de las manos bien limpias empecé a mezclar. Ya que tenía una mezcla así, lo pasé a la mesa de trabajo. Y aquí agregué la sal. Incorporé y empecé a amasar. Para esta mesa voy a utilizar el amasado francés, que es este es el mejor amasado cuando las masas son así como muy líquidas o pegajosas. Y lo hice durante 15 minutos hasta que estiré un pedazo de masa y se vio transparente. La puedes llevar a un bol engrasado, lo tapas y lo dejas reposar ahí hasta que doble su tamaño. Depende del clima de tu ciudad, se tardará 40 minutos o más. Ya que haya doblado el tamaño, lo sacas y amasas un poco para sacar el aire. Yo pesé toda la masa y saqué 12 pedazos de masa del mismo tamaño. Y le di forma de bola y lo llevé a una bandeja previamente engrasada. Los tapé y dejé crecer los pancitos hasta que doblaran el tamaño. Mientras que estaban creciendo, empecé a hacer la parte de arriba del pan, que agregué la mantequilla y cuando llevé una cuchara empecé a mezclarlo hasta tenerla un poco más suave y agregué el azúcar glass y lo mezclé hasta tener una mezcla así y agregué la harina. Ya que no pude seguir mezclando con la cuchara, empecé a mezclar con las manos. Si tú tienes una batidora eléctrica, mucho mejor para que hagas esta mezcla. Y ya que la tuve así, lo metí en una bolsita y la llevé a la nevera. Ya que los pancitos crecieron y la masa había tomado más consistencia en la nevera, con ayuda de 2 bolsas y un poco de harina para que no se pegara, empecé a estirar
la mezcla de azúcar glass. Y con ayuda de un vaso que era más o menos del tamaño de los pancitos, empecé a cortarlos. Luego los coloqué con muchísimo cuidado. Esta parte me dio mucho miedo porque no quería que los pancitos se desinflaran. Puse los disquitos arriba de los pancitos y con ayuda de una hojilla bien afilada empecé a hacer los cortes. O con un cuchillo empiezas a hacer la marca como de una concha. Yo hice lo mejor que pude. Tal vez no quedaron bonitos, pero bueno, eso no afecta el sabor. Y después lo llevé al horno a 180 grados durante unos 15 minutos. A mí estuvieron doraditos y estuvieron listos a ese tiempo, pero recuerda que depende de tu horno, es el tiempo que va a estar los pancitos. Para que el resultado final sean estos deliciosos pancitos dulces mexicanos o conchas. Bueno, aquí tengo el pancito. Capaz y no sea la mejor concha igualita, pero bueno, hice lo mejor que pude. Y capaz y esto de acá arriba tenía que hacerlo un poquito más delgado, pero bueno, vamos a ver qué tal quedó. De verdad que este pan está demasiado bueno, está brutal. La masa está súper suave. La miga, me encanta cómo queda la miga. Y esto, la parte de acá arriba, da bastante sabor. De verdad que está demasiado delicioso, me encantó. Este pan tenía años que lo quería probar y ya por fin. ¿Qué tal? Díganme ustedes cómo me quedó. Que tengan una dulce semana y nos vemos en la siguiente receta. Chau.